Nuestra historia comienza en lo que parece ser una convención de idols. Allí las personas hacen filas y compran boletos para hablar con su idol favorita. Entre estas personas está nuestro prota, Okuta Kimiya, quien quiere hablar con Urumin, una idol que al parecer es muy poco conocida, ya que hasta la persona que lo atiende se había olvidado de ella. Entonces, una vez en el sitio donde está la idol Urumin, no reciben al prota de la mejor manera, respondiendo con un tú otra vez. Y es así como nuestro prota nos explica que ella es la idol a la que solo él apoya, y la razón es simple, su grupo no es muy conocido. Ya saben, por solo tener ese sentimiento de sentirse exclusivo. Además de que sus habilidades tanto para cantar como para bailar son horribles, o sea, ya ni siquiera malas, sino que horribles. Pero aún así él es su fan. Otra cosa que no le ayuda mucho es que Urumin no es muy honesta acerca de sus sentimientos. Ya saben, es una tsundere. Es por esto que algunas cosas que dicen se pueden malinterpretar, como por ejemplo, cuando habló de la ropa del prota en vez de decirle algún cumplido, ya que iba a juego con el color temático de ella, y más bien lo que dijo fue que esa ropa le va perfecto a alguien simplón como él. Dejando eso de lado, el prota tenía algo importante que decirle, y eso era que ella es realmente torpe. En los bailes de ese día, ella siempre estaba un poco atrasada, y en el canto no le iba mejor, ya que en las mejores partes ella estaba desafinada. Y como si todo eso no fuera suficiente, al momento de hacer las poses finales ella saltaba al costado. Es decir que la pobre Urumin no hacía nada bien. Esto la hizo sentir algo mal, por lo que le respondió al prota que cuál era su problema, y si acaso él solo pagó para ir a criticarla. Antes de que la waifu se sintiera peor, el prota la interrumpió diciendo que incluso si ella no podía cantar o bailar, la manera en la que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma es lo que la hace tan linda. Esto puso nerviosa a Urumin, y como el prota creyó que no lo escuchó, él estuvo a punto de repetírselo, para que así desviara el tema, y le pregunta si es que él siempre ha sido del tipo directo, algo que el prota niega diciendo que es más del tipo que no quiere ser reconocido por su idol, aunque eso parece imposible, ¿no? Después de todo, él es el único fan de Urumin. Entonces, ya que hablaran sobre destacar, el prota le menciona el cómo es tan poco popular que ve medio imposible que ella resalte. Estas palabras hacen que Urumin se pregunta si de verdad era su fan o simplemente un hater que hacía bait, pero el prota le confirma que es un ferviente fan al mostrarle cómo compra toda su mercancía, y no se pierde nada. Aunque bueno, su mercancía tampoco es que sea cara. Pero, regresando al tema, para él Urumin puede estar lejos de ser la idol perfecta. Pero eso es incluso una mayor razón por la que él sintió que tenía que decirle que si de las 8 millones de personas del planeta, él sería su único fan. Pero a pesar de eso, él apoyará con la fuerza de 8.000 millones de fans. ¿Y qué te digo? Ese es su nombre de verdad. Entonces, como era de esperar, estas palabras alegran mucho a Urumin, quien por más que trató de ocultar que se había conmovido, de todos modos no pudo hacerlo. Es decir, solo mira su expresión. Y justo cuando no sabía cómo ocultar sus nervios, en ese momento se le había acabado el tiempo para hablar, pero antes de despedirse, el prota le recordó que siempre la estaría apoyando. Y fue así como todas esas palabras dejaron pensando a Urumin, quien se da cuenta de lo mucho que la quiere ese chico. Aún así, ya más al rato hubo otra presentación en donde salió Urumin, pero de nuevo seguía estando descoordinada de su coreografía, y a pesar de eso, el prota la seguía apoyando tal y como se lo había prometido. Entonces, en medio de la presentación, Urumin escuchó cómo alguien la apoyaba, no siendo nadie más que nuestro prota, el cual estaba ahí en primera fila para darle ánimo. Y es por esto que Urumin se preguntaba el por qué es tan bueno con ella. Pero ya saben, como esta waifu es tsundere, lo único que dice es que lo va a golpear cuando menos lo espere. Mientras tanto, en eso llega una parte de la canción en la que deben posar. Y Urumin hace, pues bueno, esa cara. Y es que al parecer a esta waifu nada le sale bien, por lo que los presentes hasta se preocupan creyendo que se siente mal, si es que acaso pisó un lego o tiene estreñimiento. En fin, la idea de Urumin o lo que sea que se supone que sea esa expresión era un intento fallido de guiño. Aún así, ella creía que lo había hecho perfecto, creyendo que su gran fan estaría llorando de alegría, pero su reacción no fue la esperada, ya que para nuestro prota ese día, Urumin estaba siendo maravillosamente torpe. Entonces, como no hubo reacción, Urumin creyó que el prota no la vio, algo que la desanimó un poco, pero ella no tuvo más tiempo para pensar en eso porque la presentación de su grupo ya había terminado. Por lo que mientras bajaba del escenario, el prota trató de llamarla para decirle que si acaso tampoco podía guiñar un ojo. Sin embargo, como había mucho ruido, Urumin no podía oírlo, por lo que el prota imitó la expresión que ella había hecho, y como consecuencia se terminó ganando la sonrisa de su waifu, algo que casi lo deja medio muerto. Y es que solo mírala, ¿a quién no? Bueno, mientras el prota se recuperaba, Urumin estaba en los camerinos preguntándose por qué fue que él hizo esa cara. Entonces, ya en el meet and greet, Urumin le pregunta al prota qué fue la cara de antes, por lo que el prota le explica que fue la imitación perfecta de ella guiñando el ojo. Y pues como Urumin no es consciente de cómo fue su expresión, ella se burla de él diciendo que no estuvo ni cerca, y que más bien él debe ser realmente malo guiñando, diciéndole además que el hecho que se comporta así también era un lado adorable para el prota, por lo que este solo le dijo que para la siguiente toma le dé su mejor guiño.
Aunque esto pareció algo imposible para Urumin, porque tan malas eran las fotos que hasta el fotógrafo creyó que las estaba tomando justo en el momento en el que pestañeaba. Aún así el prota quería las fotos. Por cierto, la más emocionada por las fotos era Urumin, solo miren su expresión. Y ahora van a ver cómo cambia al ver las fotos por ella misma. Y al tenerlas ella quería rehacer las fotos desde cero, pero el prota no quiso, ya que para él esa foto era la mejor de todas. Así que bueno, un par de días después conocemos a otra integrante del grupo de Urumin. Y aunque más adelante conoceremos a todas, por lo pronto esta waifu se presenta como Airu, y se podría decir que es como la líder del grupo. Y es así como ella ve que Urumin está practicando sus gestos, por lo que le pregunta qué es lo que hace. Razón por la que Urumin le cuenta que está practicando su guiño. Esto alegra a Airu, quien cree que practicar es algo bueno, y es por eso que la ayuda. Aunque esto parece asustar un poco a Urumin, dado que Airu suele ser bastante estricta consigo misma y con las personas a su alrededor, y es así cuando ella se convierte en alguien aterradora. Pero bueno, como practicar el cómo guiñar no es algo muy común, Airu se pregunta qué tan difícil podría ser eso para Urumin, y pues a los segundos obtiene su respuesta. Por lo que viendo que el problema de su amiga es grave, Airu trata de enseñarle cómo guiñar, pero todo resulta ser en vano, ya que por más que Urumin lo intente, ella hacía todo tipo de caras menos algo cercano a un guiño. Y entre tantos intentos sin resultados, Airu se terminó emputando y mostrando ese lado que temía Urumin. Y es así como Airu le pregunta si es que acaso se está riendo de las idols, ya que si ella se considera idol, debe hacer que los fans mueran de amor, y que si realmente es una idol, ella debería ser capaz de guiñar, bailar y echar fuego por los poros, todo al mismo tiempo. Aunque yo considero que ya todo eso es porque Airu tiene bien disociada la realidad. En fin, que ella considera que ser idol significa ser capaz de hacer lo imposible. Y luego de madreársela un poco, finalmente Urumin logró hacer un guiño, aunque ignoremos las lágrimas que le salieron en ese gesto. Y es así como ahora se nos explica el cómo para los otakus los seres denominados Oshi o idol son su esperanza y razón de vivir, lo más preciado y radiante, algo similar a una divinidad, pero claro, hay excepciones. Y esa es claramente Urumin, quien tras su presentación ella se equivocó de lado por lo que se terminó golpeando. Y es por eso que no entiendo cómo aún tiene chamba. Pero bueno, ahí como siempre estaba nuestro prota para apoyarla. Sin embargo, él piensa en cómo le gustaría mantenerse en las sombras de la multitud sin ser reconocido. Entonces, mientras ella está en el escenario, él sigue apoyándola, ya que eso es más que suficiente para el prota, dado que eso es lo que significa ser una idol y un fan, una especie de relación especial. Entonces una vez en el camerino, Airu le ponía una curita a Urumin en donde se golpeó, y fue por eso que ella le pedía que se cuidara mejor, ya que si incluso su apariencia se arruina, sería difícil saber qué hacer con ella. Aún así Airu igual le habla de cómo su fan estaba ahí en primera fila como de costumbre, a lo que Urumin dice que sí, que allí estaba el chico de negro con lentes, por lo que Airu se lo toma en broma al llamarlo así, y es por eso que le pregunta cuál es el nombre de su fan. Y es ahí cuando recién Urumin se da cuenta que ni siquiera conoce el nombre de su único fan, ya que cuando lo ve suele llamarlo por tú o chico. Esto obviamente le preocupa un poco, ya que ella piensa que al menos debería preguntarle su nombre, y es que después de todo siempre está ahí apoyándola, ya sea en el meet and greet o en la tarima, él siempre está ahí. Entonces Urumi al verse con el prota, nota su curita y le pregunta si acaso no le duele. Es por eso que la waifu se pone nerviosa, a lo que tímidamente le dice que está bien, y luego de eso, ella agrega lo mismo que Eru le dijo sobre lo de si su apariencia se arruina, eso sería el fin de su carrera. Pero el prota de Basado le dice que a pesar de que eso sucediera, a él igualmente le seguiría gustando. Entonces él iba a hablar de cómo le fue en el concierto. Sin embargo, Urumi no interrumpe y le pregunta su nombre. Aunque como es media tsundere, ya saben, se pone nerviosa. Pero bueno, como Suedon se lo pidió, el prota le dice que se llama Okuta Kimiya. Al principio Urumin le pareció raro, ya que sonaba como su nombre real, y pues no sé qué se esperaba, si eso fue lo que le preguntó. En fin, que Kimiya le confirma que sí, ese es su nombre real, y es que resulta que Urumin esperaba que le dijese algún tipo de apodo o un nombre de usuario, ya que para la waifu esto es algo preocupante, pues qué pasaría si intentara usar esa información privada para algo turbio. Pero Kimiya estaba tranquilo, ya que él sabe que ella no haría ese tipo de cosas, así que se lo dijo con total tranquilidad. Y la waifu al escuchar esas palabras de confianza le alegraron, aunque luego Kimiya le dice que en el caso de ella, resulta más probable que sea víctima de cosas turbias. Pero bueno, dejando eso de lado, Urumin dice que recordará su nombre para luego llamarlo Kiamiya, lo cual parece significar un tipo de ropa o algo así. Pero bueno, ya saben, cosas de japos. En fin, que el prota piensa que si su idol lo llamó así, él consideró la posibilidad de cambiarse el nombre por el que le colocó su waifu. Pero después Urumin lo señaló que se equivocó al decir tan libremente su nombre a desconocidos, así que para la próxima no debe repetir ese error, aunque esto realmente no le importaba a Kimiya, e igualmente no le importaba si lo llamaban de otra forma, ya que en realidad, en vez de desperdiciar tiempo en recordar su nombre, lo mejor sería que memorice las letras y coreografías de sus canciones. Además que conociéndola seguramente para la próxima, ella ya lo habrá olvidado.
Urumin ante eso lo interrumpe para decirle que no lo hará y lo llamará por su nombre. Algo avergonzada le agradece por preocuparse por ella, dándole una imagen muy bonita de su ídolo a Kimiya, y justo en eso se acabó el tiempo del meeting. Pero como fue tanto el impacto de ver a Urumin con esa expresión, Kimiya le terminó ofreciendo su tarjeta bancaria, de crédito y todas sus claves con tal de ver esa linda sonrisa. Y en otro día de presentación, Kimiya se encuentra con otro fan del grupo, y él usa el nickname de Everest, y es fan de Airu. Ambos hablan de cómo fue la presentación de ese día, y Everest le cuenta de cómo Airu actúa con confianza y precisión, resaltando también cómo ella recuerda el nombre de todos sus fans. Por lo que se podría decir que es la definición de una idol a este comentario. Kimiya duda que Urumin pueda ser así, pero en fin, detalles que no vienen al caso, ya que hablaban de Airu. Fue así como Kimiya le entregó una foto exclusiva de Airu a Everest, y esto fue porque él la consiguió por suerte, y considera que lo mejor sería que la tuviese uno de sus fans. Y para medio hacer un intercambio, Everest le dio un pase para fotos dobles, algo que no emocionó mucho a Kimiya, y esto es debido a que no es muy bueno en las fotos de a dos, y la razón es que piensa que es muy presuntuoso que un fan esté tan al lado de una idol. Además de que él prefiere las fotos individuales, ya que así puede ver el progreso que tiene su idol Urumin. Entonces, ya que Kimiya no se animaba, Everest lo terminó llevando, ya que él cree que de seguro Urumin estaría emocionada. Y justo en ese momento, Urumin estaba hablando de eso con Muchan, que es otra de sus compañeras con quien practica sus poses y cosas para los fans, ya que ellas no pueden ir a improvisar, para evitar así dar un show de mala calidad. Y es que, por ejemplo, cada vez que alguna está en un aprieto, Muchan hace un corazón con las manos para encubrir el error, algo que Urumin no sabe hacer muy bien, razón por la que ella no ha tenido una foto doble. Es por esto que Muchan cree que si quiere una sola, debe poner sus encantos en su fan, y él con facilidad pagaría por una foto de ambos. Esto dejó pensando Urumin sobre la foto doble, y pues mira, su deseo se volvió realidad, ya que Kimiya usó el pase de Everest, aunque él estaba bastante asustado. Así que como Urumin estaba feliz, ella bromeó un poco con Kimiya por lo nervioso que está. Así que para la foto doble, si él quería, ella le podría hacer un corazón. Pero en cambio para Kimiya, estaba bien con cualquier cosa que quisiera la waifu. Aún así, Urumin seguía feliz por su primera foto doble. Y no fue hasta que vio la foto que tomaron, y es que con lo que hizo creo que esa sería la reacción de cualquiera. Es por esto que Urumin le pregunta el por qué se alejaba tanto. Y es que Kimiya considera que no debería acercarse a ella porque las cosas hermosas deben permanecer hermosas, ya que para él, apoyarla desde las sombras es más que suficiente, considerando que él no encaja para estar a su lado. Y la waifu al escuchar estas palabras parecieron que le molestaron un poco, por lo que le dice que no entiende cómo alguien que dice que no quiere que lo vean y que recuerde su nombre puede pretender pedir eso si sabe que es la única persona que tiene como fan, así que debe dejar de decir esas cosas de no encajar, ya que él solo debe seguir apoyándola como siempre. Entonces con eso aclarado, ambos se preparan para la segunda foto. Y esta vez Urumin le repite a Kimiya que debe hacer un corazón, y ya cuando la cuenta estaba por llegar a 0, Kimiya le dijo a Urumin que todo eso es lo que le gusta de ella, y agarrando desprevenida a la waifu, esto obviamente la puso nerviosa, por lo que ella se movió y en la foto terminó saliendo borrosa. Y así de alguna forma, Kimiya se salió con la suya para no manchar la belleza de su diosa. Bueno, mejor dicho, idol. Entonces es así como saltamos a otra presentación, en donde hacía más calor de lo habitual y a eso sumado que había bastante gente. Kimiya ya andaba muriéndose, pero no tanto como Urumin, y es que el calor no era su único problema, ya que ella estaba luchando por recordar cuáles eran los pasos de la coreografía, y mientras pensaba en eso llegó la parte en la que ella canta, pero como estaba distraída se quedó en blanco olvidándose de la letra, y es que por más que lo intentaba, no lograba recordar nada, pero justo en ese instante Kimiya comenzó a cantar lo más alto que podía, logrando así que Urumin repita lo que le estaba cantando, y de esta manera la waifu alcanza a cantar su parte. Pero al finalizar la presentación, Kimiya cree que se había excedido bastante con lo que hizo. Sin embargo, aún así sintió que ese fue un buen espectáculo, y mientras estaba perdido en sus pensamientos, Urumin se acercó para darle las gracias, lo que dejó a Kimiya deslumbrado por la expresión de su idol, aunque puede que también sea por otra cosa. Pero aún así Kimiya piensa que Urumin no es buena para el fanservice, y que simplemente la waifu es genial siendo ella misma. Aún así, en ese momento él estaba tan feliz que podría morir. Pero por otro lado, la waifu al ser tan torpe, no se dio cuenta que al dar ese agradecimiento terminó mostrando todo. Entonces de camino al meet and greet, Kimiya piensa si decirle lo que pasó a Urumin. Aún así, y volvemos como ahora Urumin esperaba con emoción hablar con Kimiya. Y como es de costumbre, Urumin esperaba que Kimiya le dijera cuáles son sus errores, resaltando lo de olvidar la letra, aunque esta vez cuando llegó Kimiya, este no le dijo nada. Y lo justificó diciendo que hacía mucho calor, así que ni modo, esas cosas pasan. Y ya con eso dicho, Kimiya trata de decirle lo de sus bragas para que la próxima tuviera más cuidado. Sin embargo, inesperadamente Urumin se lo toma con bastante calma, diciendo que era su licra. Y es que como todo el grupo baila en minifaldas, usan licras para así tener cuidado. A pesar de que esto son buenas noticias, Kimiya se sintió bastante decepcionado, ya que después de todo él confundió lo que vio con una licra ajustada.
Y esto le causa mucha gracia a la waifu, quien comienza a burlarse del prota, aunque él en cambio seguía sufriendo por su decepción, ya que en el fondo le estaba agradecido por tal exhibición. Y como se lo dijo directamente, Urumin se avergonzó y mejor le dijo que se vaya a casa y se bañara con agua fría. A lo que más tarde, mientras se cambiaba, Urumi decía que está muy segura que cuando se cambió se puso su licra negra. Pero ella, sabiendo lo torpe que era, quiso confirmarlo. Pero lo que Urumi no se esperó cuando revisó fue que ella nunca se había puesto licra. Y al final, lo que el prota vio sí era con lo que había fantaseado, quedando como victoria para Kimiya. Ya luego vemos el día a día de Kimiya, el cual comienza las mañanas temprano, activándose con una alarma en la que escucha el fragmento de la canción que interpreta Urumin. Tras eso va a la universidad. Ahí vemos como un chico con pelo teñido golpea los cuadernos de unas chicas, para así seguir detrás de Kimiya. Y aquí es donde conocemos a este tipo que se llama Kazutani, y comienza a pedirle algo de dinero al prota, excusándose de que son amigos, así que le pide que le preste un poco. Aunque la verdad todo esto parecía un tipo de amenaza, pero lo cierto de esto es que Kazutani sí era amigo del prota. Y lo de las chicas, pues bueno, eso fue un simple accidente a causa de su torpeza. Es por esto que Kimiya, haciéndoselo saber, lo manda a disculparse con las chicas, quienes al ver que no se trataba de un delincuente, ellas notaron que él era bastante atractivo. Sin embargo, eso lo compensa con lo muy tonto que es. Entonces, como este tipo estaba hablando de temas que no le interesaban, Kimiya se puso audífonos para no oírlo. Sin embargo, esto hizo que Kazutani hiciera un escándalo para que el prota le prestara atención. Y este, sin más opción, le contó a su compa sobre el grupo de idol que está escuchando, donde está la waifu a la que apoya, logrando así que Kazutani se interese en eso, por lo que le preguntó cómo se llama su idol favorita, ya que puede que tal vez se la conozca, por lo que Kimiya le cuenta de Urumin, pero Kazutani la termina confundiendo con un atleta olímpico, ya que no tenía idea de quién era y solo se estaba confundiendo aún más. Es por eso que Kazutani cree que lo mejor sería si le mostrara una foto de ella, y es así como Kimiya le cuenta de lo linda que es, por lo que Kusumi se emociona por ver la foto, aunque Kimiya le termina mostrando la foto en la que sale desenfocada, pareciendo más un fantasma que una idol. Pero aún así para Kimiya, ella es tierna. Y sin saberlo, en la misma universidad, una chica llama a una tal Moegi, y Moegi resulta ser Urumin. Y es así como ambos terminan estando más cerca de lo que creen sin saberlo. Y es así que tal como lo es en el escenario, Urumin también lo es en la vida, ya que ella resultó ser bastante torpe en casi todo. Solo para ir a comer termina por tirar todas sus cosas por querer apurarse. En comparación a eso, su amiga es bastante rápida, y justo mientras ellas se iban del lugar, llegó Kimiya con Kazutani, y él seguía insistiendo sobre que le preste dinero o que le dé lo que sea para comer. Entonces, ya que insistía tanto, Kimiya le terminó dando un cupón de comida, y en cuanto Kazutani lo obtuvo, desapareció de inmediato, aunque Kimiya hizo esto solo para que lo dejara de molestar, ya que el cupón en realidad había expirado el día anterior, así que su torpe amigo había sido troleado. Ya sin Kazutani encima, Kimiya se fue a su trabajo, que es un karaoke. Ya y sus compañeros hablaban de cómo están de suerte que sea el turno de Kimiya, ya que cuando él está, las cosas suelen ir de maravilla. ¿Y el por qué trabaja ahí? Pues fácil. Cuando le hicieron la entrevista a Kimiya, este respondió directamente diciendo que es el lugar que mejor paga, además de estar cerca de su casa. Y ya saben, necesita el dinero para seguir comprando cosas de su idol. Entonces, mientras limpiaba, casi se encuentra con Urumin. Pero al final el guión no se lo permitió. Y si te preguntas el por qué ella estaba ahí, eso era porque quería mejorar su canto. Además de que no quería que le pasara lo de olvidar la letra de nuevo. Por lo que para tener motivación, ella comenzó a imaginarse cómo Kimiya la llenaría de halagos al ver lo mucho que mejoró. Y ya con esa inspiración, iba a comenzar a cantar. Aunque el karaoke no contaba con las canciones de su grupo, por lo que no le quedó de otra más que cantar a capela. Y con ese mínimo de ruido, Kimiya ya identificó la canción e incluso le asombró que hayan conseguido la canción con la voz desentonada de Urumin. Sin embargo, el prota no se imaginaba de que se trataba de la propia Urumin. Entonces, cuando creíamos que estos dos se encontrarían, al final Kimiya terminó llegando a la conclusión de que su nivel de fanatismo era tan alto que lo llevó a tener alucinaciones auditivas, algo por lo que medio debería enorgullecerse, y así nuevamente apenas se toparon. Entonces ya al día siguiente, en el concierto Kimiya termina sorprendido, pero no por lo que Urumin quería, y es que la waifu por tanto practicar, terminó con la voz ronca, cantando aún peor. Y esa fue la razón por la que Kimiya le ofreció unas pastillas para aliviar su irritación de garganta. Entonces otro día mientras viajaba en el tren, Kimiya revisaba su teléfono viendo noticias sobre el grupo de Urumin. Y entre esas noticias se encontró con un post que advierte de un hombre que ha estado tomando fotos sin permiso en los eventos. Ese hombre suele usar una gorra de béisbol, por lo que había que tener cuidado si se le ve. Es así que cambiando de escena, vemos a Iru hablando de cómo cree que se están volviendo repetitivas. En cambio, por su parte, Urumin y Rei no tenían ni idea de a qué se refería su amiga, por lo que Muchan explica más o menos de lo que hablaban. Y es así que Iru continúa con su explicación, mencionando que su grupo debutó hace 6 meses, y ya tienen más o menos bajo control su espectáculo. Y es precisamente ese el momento en donde deben prevalecer con más fuerza que nunca. Y con eso dicho, Iru le pregunta a Urumin que cuál es su promedio de audiencia, respondiendo que la cifra es de más o menos unas 20 personas. Y al parecer, ese era el problema, ya que si se cuentan a ellas también, apenas llenarían un salón de clases.
por lo que si bien es importante el conocer a todos sus fans, lo que Airou desea es poder ver un escenario mucho más grande que el que tienen ahora. Y sobre todo ver a todos ellos felices mientras observan el escenario, reafirmando que el hacer a tanta gente feliz es su misión como idols. Muchan en cambio no estaba igual de emocionada que Airou, pero ella igualmente cree que entre más fanáticos tengan, más emoción crearán. Y por su parte Rei menciona que también quería ser parte de un gran escenario. Y cuando le preguntaron su opinión a Orumin, ella no supo qué responder, ya que nunca antes lo había pensado. Pero fue gracias a que se concentró en Kimiya que pudo dar lo mejor de sí para que él la reconociera. Y es así como entonces ella cree que como idol, entre más fanáticos tengan, será mejor. Aunque en su mente se quedó el pensamiento de cómo reaccionaría Kimiya si ella consiguiera nuevos fanáticos. Y si eso pasara, ¿ella aún quisiera seguir viendo la linterna de Kimiya entre la multitud? En pocas palabras, ella ya le había agarrado bastante cariño a Kimiya, al punto que cuestionaba la idea de tener tanto éxito. Fue así que en otro meet and greet, Kimiya habla con Orumin como de costumbre, diciéndole qué cosas debe mejorar y cómo es que ella está mejorando poco a poco. Y eso lo sabe al detallarla como su único fan. Sin embargo, como Orumin seguía pensando en lo de tener más fans, le mencionó a Kimiya la posibilidad de que ella consiguiera más fanáticos que la apoyen. Y si eso pasase, ya no podrían seguir hablando tanto como ahora lo hacen. Ante esto, Orumin quería saber su reacción, pero justo cuando Kimiya iba a hablar, una persona los interrumpió preguntando si acaso ellos aún no han terminado. Y eso porque Orumin y Kimiya ya llevaban hablando bastante tiempo, así que de seguro ya su plazo se les terminó. Y no sé ustedes, pero para mí ese sujeto grita sospechoso a más no poder, y más si tenemos en cuenta lo de la gorra de béisbol. Pero bueno, ya que las reglas son las reglas, el tiempo de Kimiya se terminó, por lo que era el turno del tipo sospechoso, y Kimiya entendía esto, aunque se detuvo en cuanto escuchó al tipo susurrar que no hay mucho personal por ahí, siendo lo mejor para él. Ante esto, Kimiya enseguida dedujo que ese tipo debe ser el fotógrafo sospechoso. Y eso le quedó claro cuando vio esa misma gorra de béisbol que había visto en el post. Esto mismo el prota se lo cuenta a Everest, quien estaba por ahí. Y es así como ellos hablan de eso, aunque consideran que no es bueno basarse en rumores. Pero ahí quedó su calma cuando vieron que el sujeto estaba tocando Orumin. Sin embargo, por suerte el tiempo del sujeto también se había acabado, y Kimiya aprovechó eso para poder ir a hablar con Orumin de nuevo, ya que él quería aclarar todas las cosas con ella. Y si es que el tipo la tocó porque ella no se movió, lo usual sería que ella no se lo hubiese permitido, y más cuando toma en cuenta cuando ellos se conocieron, Orumin fue muy distante con personas nuevas. Así que definitivamente algo no está bien. Y es así como ahora vemos la perspectiva de Orumin y qué fue lo que dijo este sujeto, ya que este tipo se había presentado de manera normal como si fuese un fan nuevo, y todo iba bien hasta que el sujeto comenzó a decir cosas malas de Orumin, como que en su presentación se notaba que no la necesitaban, preguntándole cuál era el color de su bengala, si el negro o el morado, aunque para él realmente eso no importaba, ya que nadie entre todo el público sostenía una bengala de su color, y es por eso mismo que él hará el favor de apoyarla, ya que ella lo necesita. Entonces, como ella no es buena con los fanáticos, eso termina afectando a su grupo, y es que para este sujeto Orumin es tan patética que eso la hace linda, y es ahí cuando la iba a tocar, pero como vimos, el tiempo se le había terminado. Aunque cuando se retiraba el tipo decía que se volverían a ver pronto. Y fue así como todo lo que le dijo afectó mucho a Orumin, quien estaba a nada de comenzar a llorar. Y es ahí cuando llega Kimiya preocupado, preguntándole si se encuentra bien y si es que ese tipo le hizo algo. Allí le cuenta lo peligroso que es ese tipo, y lo mejor sería avisar al personal, aunque Orumin no estaba prestando atención, debido a que seguía pensando en todo lo que le dijeron. Es por eso que le pregunta a Kimiya si es que él también pensó lo mismo cuando la conoció, que ella era alguien lamentable y patética, siéndose el motivo por el que se sintió responsable de apoyarla. Con esas pocas palabras Kimiya ya lo comprendió todo. Es por eso que todo confiado, él le dice a Orumin que él nunca podría pensar algo así sobre ella. Sin embargo, cuando él iba a decir algo más, fue interrumpido por el mismo tipo, ya que tuvo la misma idea del prota de volver a entrar. No obstante, como al prota no le quedaba de otra que seguir las reglas, Kimiya terminó por irse. Aunque eso no fue hasta que Orumin lo tomara por el brazo y con algunas lágrimas le pidió que la salvara. Por lo que el prota al oír estas palabras confrontó al sujeto preguntándole qué fue lo que le dijo Orumin. El tipo se negó a decirle algo, y más bien le contestó que era su turno y que estaba molestando. Entonces, como ellos dos comenzaron a discutir, una de las personas del evento fue a ver qué es lo que pasaba. Y es allí cuando Kimiya muestra el post sobre él tomando videos y tocando a las personas sin consentimiento. Este tipo quería tocar a Orumin sin su consentimiento, y aunque literalmente lo están acusando, el sujeto se ríe de Kimiya, diciendo si es que no le da vergüenza hacerse el caballero de esa forma, refiriéndose a que hacía eso para llamar la atención de Orumin. Y es más, aunque haya parecido que la haya intentado tocar, ellos no tenían ninguna prueba de eso, por lo que es como si no hubiese pasado nada. Incluso el post fue publicado de manera anónima, por lo que es muy poco fiable, y todas esas acusaciones no tienen fundamento. Y aunque les moleste, el tipo tenía razón. Así que de momento no les quedó de otra al personal más que hacer que se vayan a otro lado a hablar, ya que estaban llamando mucho la atención. Y es en eso y gracias a la torpeza de Orumin que ella se resbala y termina por golpearse contra la cámara del sujeto. Mientras que Kimiya y el del staff se preocupaban por Orumin, el tipo se exaltó mucho gritando que él no quería si todo su valioso material se perdiese. Y con eso dicho, el güey se terminó revelando solito, ya que parecía bastante sospechoso con aquello a lo que se refería como material precioso. Entonces, como ya había
había rumores de él tomando fotos sin permiso, es raro que él estuviese sosteniendo la cámara en ángulos extraños, como si estuviese buscando la toma perfecta para su pervertida colección. Entonces, teniendo en cuenta que en esos meet and greet las fotos están prohibidas, lo de la cámara fue aún más sospechoso. Y si acaso él ha estado grabando todo ese tiempo, prácticamente estuvo cavando su propia tumba. Con eso dicho, el del staff se apresuró a revisar la cámara, y tal como Kimmy ya lo dijo, la cámara ciertamente estaba encendida grabando. Y es que el tipo había usado una cinta para tapar la pantalla, y así no sospechan de que estaba grabando. Entonces, ya con todo revelado, los del staff comenzaron a llevarse a ese poco hombre. Y a pesar de que lo hayan revelado todo, el tipo estaba indignado diciendo que todo fue culpa de Urumin, todo porque tropezó, y en un movimiento logró librarse de los de seguridad, acercándose a Urumin para darle un golpe culpándola de todo. Y cuando estaba a centímetros de Urumin, Kimiya se puso enfrente de ella recibiendo el golpe, para luego humillar al sujeto diciéndole cómo es que se enfada por lo que lo descubrió un otaku para luego intentar golpear a una chica, por lo que es él quien debería avergonzarse por ser tan patético. Y con eso dicho, finalmente se llevaron al tipo. Un poco después en el camerino, Kimiya esperaba a Urumin, quien había ido a buscar un botiquín, ya que ella estaba preocupada. Pero Kimiya la hace reír al decirle que debió darle un buen derechazo a este tipo. Y yo opino lo mismo. Comentario con el que Urumin se ríe, ya que sabe que él no es el tipo que hace eso. Y entonces, queriendo recompensarle un poco por lo que hizo, Urumin iba a limpiar sus heridas. Por eso le pide que cierre los ojos. Y es ahí cuando Urumin comienza a pensar en cómo Kimiya siempre la está observando y siempre está ahí para apoyarla e incluso salvarla. Y fue así como de esta manera, las cosas de su vida comenzaron a centrarse en él. Y así teniéndolo tan cerca, es que Urumin se sonroja, dejándole la posibilidad de que esta relación fan-idol pueda llegar a cambiar.